Estamos hablando del carácter de Dios y aunque el estudio que estamos haciendo es del libro del profeta Isaías, es un desafío que debemos tener no solamente con ese profeta, sino con cualquier cosa que leamos en las Escrituras. La Biblia es un libro o una colección de libros más bien que puede ser abordado como un libro sagrado, un libro religioso, un libro de información. Algunos inclusive filósofos, por ejemplo, les gusta mucho el tema de la Biblia para encontrar muchos conocimientos también allí de sabiduría, pero si no hay ese propósito de buscar al que se revela en las Escrituras, ¿no? Él se está revelando a través de la Biblia. Si no llegamos a Él, pues lo que hagamos, sea filosofar, sea llenar la cabeza de conocimientos, pues digamos que en gran parte, en gran medida hemos perdido el tiempo. Siempre debemos buscar quién es Él, ¿no? Otro de los profetas como Jeremías, por ejemplo, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en las riquezas. Si alguien se hubiere de alabar en algo, dice Jeremías, o Dios a través de Jeremías, alábense en conocerme. O sea, si no, en conocerme que yo soy Jehová. Si no conocemos a Dios cuando nos acercamos a la Escritura, toda esa información simplemente teórica, ¿no? Entonces, por eso el énfasis es ese: el carácter de Dios, encontrar el carácter de Dios y cómo es que eso nos afecta a nosotros. Esta semana, y como ya hemos venido haciendo, ya hemos visto que muchos están tomando en serio el hábito de leer de antemano el texto que vamos a estudiar cada domingo. Esta semana, ¿cuál era el desafío? Capítulo 5, muy bien, capítulo 5. ¿Cuánto leyeron? A ver, levanten la mano los que leyeron Isaías capítulo 5. Bueno, entonces de pronto ya con tantos que leyeron podríamos pedirle a alguno de ellos que pase aquí y nos haga una narración pero de pronto sí, no sé si alguno de ustedes que leyó hubo algo así que le impactó, que le llamó la atención, que le inquietó, que le generó una pregunta o que le molestó. ¿Alguien que de pronto quiera compartir algo así chiquitico que le haya llamado la atención de ese capítulo 5? Por aquí, a ver. Iglesia, buenos días. Hay una historia que, bueno, en el capítulo 5 se narra la historia, o sea, hace una analogía de un viñedo, si se dan cuenta, ¿cierto? Y hace poco también estuvimos con los jóvenes hablando de Juan, la vid verdadera, y en algunos espacios. Entonces vemos cómo figuras como el viñedo, la vid, también se relaciona con el Antiguo Testamento. Pero algo que me llamó la atención fue el momento donde narra la Escritura que él preparó absolutamente todo y él mismo consiguió la semilla para que le diera un tipo de uva. Pero resulta que aún él consiguiendo esa semilla no dio lo que se esperaba. Entonces yo creo que le mencioné al pastor cierta ocasión y le decía: pero ¿cómo? Si cuando uno compra una semilla uno sabe qué le va a salir, ¿por qué pasa esto? Entonces fue una de las cosas que le comenté al pastor. Gracias, yo lo comenté esta mañana que hubo alguien que me preguntó eso. Bueno, yo no me acordaba quién era, pero precisamente vamos a hablar un poquito de eso. ¿Alguien más? ¿Otra inquietud que alguien de Viviana? De pronto alguien que le acerque el micrófono para que en la grabación quede. En esta lectura, además de lo que nos dice Bray, me llamó mucho la atención los 6 A's. Me parecen súper actuales. Es como si estuvieran describiendo nuestra sociedad actual. Me llamó mucho la atención, creo que es el 4 ay que dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y es justo lo que estamos viviendo nosotros en nuestra sociedad actualmente. Eso me llamó muchísimo la atención. Si explico más, de pronto me demoro mucho. Gracias, le llamó la atención el ayayay entonces. El ayayay. ¿Alguien más? Para no dejarlo ensayado, por aquí Juan Carlos. Gracias por venir hasta acá, ven. Al trote.
A mí me llamó mucho la atención fue ver cómo después de tanto cuidado que tuvo con su huerta, toma una decisión. Y la decisión es dejar la huerta libre para que se tomen decisiones libres. Es decir, ya hizo lo que tenía que hacer, ahora deja que la huerta tome su rumbo por sí sola. Muchas gracias. Bueno, imagínense, 30 versículos, pues cada uno y cada porción deja mucho que pensar. Capítulo 5, versículos 1 al 30. Y bueno, para los que de pronto no leyeron y están diciendo de qué están hablando, pues vamos a leer un pedacito para que podamos captar todos el asunto. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Una introducción, y por no decir un título, que puede generar como inquietud o parece como muy antiguo. Recordemos que esto es una combinación de profecía con poesía, ¿sí? Y más en esta parte que es una parábola, entonces se combina ese lenguaje figurado o analógico con la poesía, con la profecía. Y entonces el profeta dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es casi una convocación que genera un pensamiento en el momento, en el contexto, porque era costumbre para los que trabajaban en las viñas, en cultivar las uvas, que en la época de la cosecha, en el momento de la cosecha, era toda una fiesta, ¿sí? Cosechar esas uvas era toda una fiesta y se solía cantar. Habían canciones y fiesta alrededor de la cosecha. Entonces cuando él dice esa expresión es como llamando la atención, como me imagino la mente del judío pensando: vamos a cantar porque hay una cosecha. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y entonces comienza la canción. Pueden imaginarse ustedes a todo el pueblo pues escuchando la canción que dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué pasaría con la gente que estaba escuchando la canción y quería unirse a la canción? Todo venía muy bien, ¿cierto? Todo venía muy bien, un poema hermoso de alguien que va a cosechar esas uvas que habían sido sembradas, pero de repente esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Uvas silvestres que son amargas y secas, ¿cierto? Y aparte de todo, que son como producto de la maleza. Realmente las uvas silvestres no son sembradas, sino que son producto de la maleza. Surgen allí y muchas de ellas incluso son venenosas y por lo menos causan dolor de estómago, ¿cierto? Entonces eso fue lo que dio. Entonces la canción como que tiene un frenón allí cuando dice: y dio uvas silvestres. Versículo 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Es decir, ahora convoca a quienes se les está dando el mensaje que ellos mismos opinen qué se debe hacer. Y dice entonces el versículo 4: ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? O sea, ¿qué me quedó faltando? ¿Qué no hice por esta viña para que diera unas uvas agradables, productivas, atractivas? Muchas gracias. ¿Esto es de uvas silvestres o de uvas buenas? ¿Qué más podía yo haber hecho? Esperando una respuesta. Sin embargo, no hay respuesta, sino que viene otra pregunta. ¿Cómo es que esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y ahí donde estaba la pregunta que me hacía
Bray, si se sembraron semillas buenas, eso es extraño, es como una parábola, me decía él, como una analogía absurda, porque iba a dar uvas silvestres y se sembraron semillas buenas, ¿cierto? Es que ese es el detalle. Ahí está precisamente el impacto. Esa es la comparación que se está haciendo. Vamos a ver con quién se hace esa comparación. ¿Cómo es que esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Versículo 5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué tal la decisión? Aportillaré. ¿Hay algún carro allí al frente, por favor, que esté mirando? Osvaldo. Ya, suficientes. ¿Cómo les parece lo que haré yo con mi viña? Repito. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es decir, voy a destruir esa viña, porque en lugar de dar las uvas que yo esperaba, dio uvas silvestres. Yo no sé usted cómo ve esto, y seguramente aquí hay personas que trabajan en diferentes tipos de empresas, profesiones, y de pronto podrán comparar con lo que sucede aquí en esta parábola. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, hace muchos años, cuando todavía no andábamos escribiendo en computadores, sino que los trabajos los hacíamos a máquina. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes cuando uno estaba escribiendo y ya iba en la mitad de la hoja y un error? ¿Qué pasaba cuando había un error? Sacaba uno la hoja, la arrugaba y vuelva y comience desde el comienzo la hoja. No como ahorita que uno puede borrar y no imprime hasta que no esté perfecta la hoja. No, en ese entonces empezaba uno a escribir con mucho cuidadito y llegaba a la mitad y se dañaba la hoja o el escrito. Entonces sacaba uno la hoja, la arrugaba y la botaba. Un ejemplo pequeño, pero yo no sé usted, por ejemplo, qué otra empresa tenga y que le haya pasado que el producto de su trabajo o de su empresa se sale mal. ¿Qué hace con eso que salió mal? No sé si hay alguien aquí, por ejemplo, que trabaje en un restaurante. No está Hernán, pero si usted trabaja en un restaurante y de repente lo que cocinó se le dañó, ¿qué hace? Toca botar. Entonces ustedes podrán ver lo que está decidiendo Dios que va a hacer con esa viña, tal cual como nosotros también haríamos con algo que sale dañado. Destruiré todo lo que hay allí porque no salió como yo lo tenía pensado. ¿Qué pueden ustedes evidenciar en el corazón de Dios con esta queja? Es decir, ¿cuál es el sentimiento que Él tiene, que Él está expresando? ¿Qué tipo de sentimiento es ese? ¿Dolor? ¿Cómo? Frustración, ¿cierto? Frustración porque todo salió mal. ¿Rabia también? ¿Será que Dios sí siente rabia? Dios está frustrado
porque lo que él pensaba no salió como él pensaba. De alguna forma podríamos graficar esto de esta manera. Esta era la expectativa de Dios. Aquí tenemos la expectativa de Dios. Uvas robustas, jugosas, útiles, que fueran coherentes con lo que él sembró. Porque mira el reclamo de él. La había cercado, despedregado, plantado con vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Él había hecho todo el esfuerzo necesario para que estas uvas fueran las que dieran ese sabor, ese vino, ese jugo productivo. Y todo eso se perdió. Así que esta era la expectativa. Y entonces, ¿qué tenemos? La realidad es otra. Expectativa y realidad. Aquí vemos la expectativa y la realidad de Dios. Ahora, lo interesante de esta parábola, hay muchas así, pero hay otras que a veces lo dejan a uno confundido, porque uno lee una analogía, una parábola, y se queda uno pensando qué habrá querido decir, ¿cierto? ¿A quién se referirá? Cuando Jesús, por ejemplo, narraba ciertas parábolas, los fariseos se quedaban pensando, ¿será conmigo o será con el vecino? ¿A quién le estará hablando? Los discípulos también a veces decían, ¿qué quiere decir eso, Señor? Esta profecía, la ventaja que tiene, o esta parábola, es que inmediatamente da la aplicación. Mire lo que dice el versículo 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Es decir que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, son esa viña que no dio el fruto esperado. Y allí es donde está precisamente donde podemos aplicar lo absurdo. O sea, ¿quién es absurdo? El pueblo de Dios. Porque no da un fruto conforme a lo que se sembró. Bueno, el resto del texto lo amplifica todavía más, pero aquí en esta parábola se está planteando la expectativa de Dios, la realidad del pueblo, pero además también plantea lo que son las consecuencias. Miremos el siguiente gráfico. Las consecuencias. Estas son las consecuencias. Así quedó esa viña. Así va a quedar. Dios tiene una expectativa. Hay una realidad del pueblo. Y entonces se advierten unas consecuencias para este pueblo. Miremos detenidamente este versículo 7, que es el que nos habla de a quién se refiere esta parábola. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Noten bien, esperaba, ahí está la expectativa. ¿Y cuál es la realidad? Vileza. ¿Qué es eso? Violencia, maldad, pecado. Es decir, todo lo contrario a juicio, que era lo que Dios esperaba. Esperaba justicia. ¿Y qué le vino? Clamor. El clamor es la consecuencia de la maldad, de la injusticia, de un pueblo que no es gobernado rectamente, y entonces hay clamor. Este clamor me hace acordar del clamor, por ejemplo, de ese mismo pueblo cuando estaban esclavizados en Egipto, que Dios le dice a Moisés: el clamor del pueblo ha llegado hasta mis oídos. El pueblo está clamando por justicia, pero no hay justicia. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo de Israel. Entonces nos podemos
acordar aquí de un título que hemos venido utilizando todo el mes. Un problema fundamental del pueblo de Dios. Una vez más. ¿Recuerdan que hemos visto los problemas fundamentales del pueblo de Dios? ¿Qué vimos hace 15 días? ¿Cuál es el problema fundamental del pueblo de Dios? Infidelidad. ¿Y hace 8 días cuál era el problema fundamental? Idolatría y soberbia. Bueno, aquí ¿cuál es el problema fundamental del pueblo de Dios? La corrupción. Corrupción es el problema que está planteándose aquí en esta parábola. La corrupción. Pero ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra corrupción? Y no me nombre personas, sino ¿qué imágenes viene a su mente cuando escucha la palabra corrupción? ¿Qué significa eso? Trampa, podredumbre, deslealtad, robo, asesinato, pobreza, trampa, desigualdad, la hipocresía, entonces, ¿cierto? Deslealtad. O sea, vienen muchas imágenes, pero cuando vienen esas imágenes, ¿qué pueblo viene a nuestra mente que no sea Israel? Porque ese es el que estamos estudiando acá. Colombia, pero ¿todos los colombianos? ¿Todos los colombianos somos corruptos? Entonces, ¿cuál Colombia? ¿El Estado? ¿Todo el Estado es corrupto? ¿O fuera del Estado, digamos, del gobierno, no hay nadie corrupto? Entonces, ¿cuál es el mundo que viene a nuestra mente? ¿Cuál es el pueblo? El mundo apartado de Dios y pecador. Pero allí es donde quiero llamar la atención hacia algo. Porque Dios no le está hablando al mundo. Le está hablando a su pueblo. Un pueblo que había sido escogido por Dios en un pacto que Dios dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Dios no está hablando aquí de la corrupción del mundo, sino de la corrupción de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque para que algo se corrompa, ¿qué se necesita? Haber estado bueno. Cuando hablamos de un mundo pecador, un mundo que nace en pecado, un mundo que está separado de Dios, pues hacer lo malo es lo lógico, porque están en las tinieblas. Pero la corrupción es el resultado de haber sido algo bueno. Usted tiene una fruta, la compra bien amarillita, bien bonita, y la pone sobre la mesa y la deja allí por días y días. ¿Y qué va a pasar? A los poquitos días le empieza a dar unas pequitas, y luego esas pequitas se van ampliando, y después la destapa y está verdaderamente, como había dicho Juan Carlos, podrida. Primero fue algo bueno. Ese es el problema del pueblo de Israel. Eso es lo absurdo del pueblo de Israel. Si esta profecía o esta analogía estuviera criticando la maldad del mundo que no conoce a Dios, pues tal vez no diríamos corrupción, sino sencillamente tinieblas, ¿cierto? Pero corrupción es el resultado de un estado apartado de Dios que conocía a Dios. Por eso dice: hombres de Judá, planta deliciosa suya. Es decir, Dios la plantó como una planta deliciosa y se corrompió. Esto nos permite seguir con la tónica que hemos tratado estos domingos, y es que en Isaías encontramos un Dios contra la corrupción. Y reitero, no solamente estamos diciendo que Dios está contra la corrupción, sino que Dios es Dios en medio de la corrupción.
Dios sigue siendo Dios, aunque su pueblo se corrompa. Dios sigue siendo Dios, aunque su pueblo sea infiel. Entiéndase por su pueblo Israel. Dios sigue siendo Dios, aunque ese pueblo se haya vuelto a la idolatría y soberbio. Y ahora vemos que Dios sigue siendo Dios, a pesar de la corrupción del pueblo de Israel. Así que esta es la realidad de ese pueblo de Dios. Una realidad que en los versículos siguientes, del 8 al final, se describe más, porque en el versículo 7 se acaba la parábola. Ya se explicó, ya se dijo a quién se refería esa vid, ya quedó la analogía, la ilustración, la introducción. Pero en los versículos siguientes, Dios se da a la tarea de mostrar las evidencias de la corrupción de ese pueblo. Veamos algunas de esas evidencias en estas porciones que siguen. En primer lugar, versículos 8 al 10 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de corrupción está tocando acá? La avaricia. Acaparar. Y viene la pregunta que hace: ¿qué? ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Se quieren quedar con todo? ¿A quién le está haciendo el reclamo Dios? Al pueblo de Israel. ¿Sabe? Me encanta este reclamo, me encanta por una razón. Algunas veces le enseñan a uno por ahí que es que Dios le va a dar a Israel todo lo que quiera pisar, ¿no? Inclusive lo traen para acá y dicen también todo lo que pise la planta de nuestros pies es de nosotros. ¿Hasta dónde eso es también avaricia? Y usamos el nombre de Dios para manifestar nuestra avaricia. ¿Dijo Dios al pueblo de Israel todo lo que pise de ustedes? Si así fuera, no les estaría reclamando aquí que están añadiendo más casas y no les haría esta pregunta: ¿habitaréis solos en la tierra? ¿Se quieren quedar con todo? No, todo no es para ustedes. Exactamente. La promesa que le hizo a Josué de pisar tenía que ver con unos límites, unos linderos, una tierra prometida. Pero no les estaba invitando a la avaricia y a pensar que porque era el pueblo de Dios se iban a adueñar de la tierra. Pero eso era lo que estaban haciendo. Eso era lo que estaban haciendo, y Dios les llama la atención. Y luego dice: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, dice el profeta, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Qué significa eso? ¿Quieren saber qué son yugadas y bato, homer, efa? ¿Quieren saber? Busquen un diccionario bíblico y ahí dice medidas y tablas, todo eso son medidas, ¿cierto? Pero básicamente lo que está diciendo es que lo que produce no va a alcanzar para nada. Toda la producción que tienen en medio de esa avaricia se les va a convertir en polvo, en nada. Pero aquí estamos viendo con hay una actitud de avaricia, de acaparamiento del pueblo de Dios. El siguiente versículos 11 al 13 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Cuál es la corrupción aquí? ¿De qué tipo de corrupción está hablando? ¿Les da temor decirlo? Borrachos. Borrachos. Miren, es interesante. A mí me gustan también, como dice Viviana, estos ayayay.
porque deja ver las diferentes clases de corrupción que existen. Ustedes saben que vivimos en un contexto sociopolítico que también se habla mucho de corrupción, pero cada uno habla desde su posición de la corrupción del otro. Es decir, el que administra bien el dinero, entonces el corrupto es el que se roba la plata, ¿cierto? En eso resume lo que es la corrupción. Pero él tiene otro tipo de corrupción, ¿sí? Hay corrupción administrativa, hay corrupción moral, corrupción espiritual, hay corrupción familiar. Y denunciar un tipo de corrupción no quiere decir que me haga a mí libre de otros tipos de corrupción. Entonces aquí la avaricia, uno dice, sí, es que esos ricachones que son avaros, ¿cómo son de corruptos? Pero resulta que aquí dice, los borrachos también son corruptos, ¿sí? Y entonces dice, en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. ¿Qué tipo de corrupción es esa? Es decir, viven en placeres, en rumba. Pecado la rumba, ¿cierto? ¿No? ¿La va a defender, hermano? Sí. Pero no está diciendo allí que hay. Miren lo que dice después. Tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El profeta, o Dios a través del profeta, no está criticando tener casa, sino la avaricia. No está criticando ni siquiera tomar vino, porque de hecho la parábola está hablando de la vid, y la vid es para producir vino. El problema es cuando hay cosas que le roban la centralidad al dueño de la vid, al dueño de la tierra, a su creador. No miran la obra de sus manos. Y entonces dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Este último versículo lo he leído en muchas partes, se usa para hablar de la importancia del conocimiento. Pero este versículo sacado de contexto puede ponerse a decir muchas cosas. Aquí claramente en un contexto donde hay corrupción, ¿de qué falta de conocimiento está hablando el profeta? Del abandono, del acercamiento a Dios, de haberle dado la espalda a Dios. Eso es lo que faltó. Ese conocimiento es el que falta, y eso es lo que lleva a que el pueblo sea llevado cautivo. Pero siguen esos ayayay. Versículos 18 y 19 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Captan el sentido de corrupción que hay ahí? ¿Cuál es? Un poquito más difícil, ¿cierto? Captar. Bueno, hay de los que traen la iniquidad, el pecado, como con cuerdas de vanidad. Es decir, pensando en sus deleites, en sus deseos. Ayer hablábamos precisamente con los matrimonios aquí de ese texto que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, refiriéndose a lo pasajero, a lo efímero, a lo que muere. Y pensando en esas cosas pasajeras se cometen muchas injusticias, o como dice aquí, iniquidad. Y dice que el pecado lo atraen como con coyundas de carreta, es decir, cargan el pecado a cuestas y andan con él para arriba y para abajo. Pero el punto culminante que yo puedo encontrar aquí es con lo que dicen. Dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Qué es esa expresión? Desafío
ironía, burla, mofa. Están usando el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué? ¿De dónde sacan el nombre el Santo de Israel? Porque ellos lo conocen. Porque ellos han peleado en su nombre. Porque ellos han visto las señales de ese Santo de Israel. Porque ellos han conocido la obra de sus manos. Pero ahora no les importa nada de eso. En medio de su avaricia, de su vida placentera, de su injusticia y de su maldad, usan el nombre de Dios solamente para burlarse. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El pueblo de Israel tenía una religión muy clara, pero esa religión se ha convertido simplemente en algo cultural. Es como cuando nosotros hablamos hoy, por ejemplo, de un país como Colombia y decimos que es un país cristiano. ¿Sí? Colombia es un país cristiano. La pregunta es, ¿cristiano de qué? ¿De nombre? ¿De cultura? ¿De costumbres? ¿O de convicción? Este pueblo de Israel tenía el nombre del Santo de Israel, pero ya estaban a tal grado de maldad, de pecado y de alejamiento de Dios, que el nombre de Dios ya solamente lo usaban para mofarse. Era solo momentos de broma. Así que seguimos viendo esa degradación de la realidad que vive Israel en ese momento. Y miren aquí, versículos 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos llamar en una palabra? Inversión de valores. Inversión de valores. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Claro, ese alejamiento de Dios lleva a que lo malo se justifique y se le dé, se presente como algo atractivo. Bueno, y como decía Viviana hace un momento, le hace pensar a uno en lo que estamos viviendo nosotros, ¿cierto? La cultura actual. Si usted se atreve a hablar algo bueno, tiene que cuidarse porque de pronto lo juzgan por discriminación o por juzgar, qué sé yo. Pero sí exaltan lo malo como algo atractivo desde la infancia. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. A lo bueno le decía el malo y a lo malo bueno. Esta profecía no es una profecía con respecto a lo que va a pasar en el siglo XXI allá en Colombia. No, es una descripción de lo que ya estaba viviendo el pueblo de Israel 800 años antes de Jesucristo. Y sigue diciendo, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué es eso? Otro tipo de corrupción que se llama arrogancia, autosuficiencia. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Corrupción. Y termina diciendo, los que justifican al impío mediante cohecho. Justifican al impío mediante cohecho. ¿Usted alguna vez se ha dicho, ¿para qué denunciamos si eso mañana lo dejan salir libre otra vez? Eso decían en esa época. El impío era justificado mediante cohecho, es decir, ¿qué se necesitaba para salir libre? En cambio, al justo le quitan su derecho. ¿Por qué? Porque no tiene plata. Pero eso era 800 años antes de Cristo, en el pueblo de Israel. Bueno, estos ayayay o estos ay describen a un pueblo que está apartado de Dios y que justifica la parábola que utiliza el Señor aquí para referirse a ellos.
Un pueblo una vid de la que se esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Pero luego entonces nos encontramos con las consecuencias. En la misma parábola dice entonces que Dios decide hollar esa vid. Y en los versículos que aparecen a continuación nos describe ya en la práctica en qué consiste ese castigo. Versículo 24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Noten bien. Consecuencia: van a ser quemados, como el fuego consume el rastrojo, así será su raíz como podredumbre. La flor se desvanecerá como polvo, porque, y aquí está lo más importante, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. No dice porque tenían casa o porque tenían posesiones o porque bailaban o porque tomaban vino. No, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Es decir, en lo que estaban concentrando su vida era evidencia de alejamiento de Dios. Y abominar es aborrecer, y peor que aborrecer es sentir asco. Abominar es sentir asco. Abominaron la palabra del Santo de Israel. Pero en los versículos anteriores ellos estaban diciendo, ¿no?, del Santo de Israel en forma de burla. Abominaron la palabra del Santo de Israel. Versículo 25 dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes. Sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí ya habla fuertemente de lo que Dios está haciendo por castigarlos. Sus muertos cayeron, fueron regados por las calles. Dios está ejecutando lo que en la parábola dijo que iba a hacer con su viña. Con todo esto no ha cesado su furor, es decir, no ha acabado, sino que su mano está extendida todavía. Miren cómo sigue extendida aquí en el versículo 26. ¿Qué hará Dios? Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿Qué es eso? ¿Qué advertencia hay detrás de esto? Dios alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. ¿Silbará para qué? Para llamarle. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿A qué? A invadir al pueblo de Israel. Es decir, Dios va a usar naciones extranjeras no creyentes, paganas, enemigos de Israel, para que vengan e invadan a Israel. ¿Cuántos dirían, Señor, pero peores naciones que nosotros? Ellos son peores que nosotros. Esa tendencia de compararse con otros, ¿no?, con otros países, con otras potencias, me hace acordar de otro profeta, que es el profeta Habacuc. El profeta Habacuc analiza la situación del pueblo de Israel, que anda mal, apartado de Dios. Y entonces ora a Dios, Habacuc, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que el pueblo ande así como anda? Mal. Y entonces Dios le dice: tranquilo, Habacuc, no te preocupes, yo me encargo de ellos. Y le dice lo mismo: voy a traer naciones extranjeras para que ataquen a Israel. Y entonces Habacuc abre los ojos así y dice: Señor, pero un momentico, no exagere. Esos son peores que nosotros. Son peores que nosotros. Yo después me encargo de ellos. Dice Dios, después me encargo de ellos. Pero Dios utilizó naciones extranjeras que no conocían a Dios para castigar a su propio pueblo. Esas son las consecuencias del pecado
de este pueblo, que, repito, nos lleva a esa conclusión, hablando del carácter de Dios, Dios contra la corrupción. Yo no sé si usted, como parte de la iglesia, lee este capítulo de Isaías y puede evitar pensar en Juan capítulo 15. Y permítame decirlo así. La expectativa de Dios que vemos con el pueblo de Israel nos lleva a preguntarnos: ¿y cuál es la expectativa con nosotros como iglesia? Y les invito a que miren lo que nos dice esta porción del Evangelio de Juan, capítulo 15, que comienza diciendo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si uno nunca ha leído Isaías capítulo 5 y lee eso, dice: muy bonita analogía. Pero tal vez se pregunte: ¿cómo así que vid verdadera? Y luego, ¿cuál es la falsa? Pero si usted ha leído Isaías, inmediatamente dice: ¿quién es el labrador en Isaías? Labrador. ¿El Dios? ¿Quién es el labrador aquí? ¿Quién es la vid en Isaías? Israel. ¿Quién es la vid aquí? Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y si Jesús es la vid verdadera, ¿qué diferencia tiene con el Israel narrado en el capítulo 5 de Isaías? El fruto. Es decir, que Jesús sí dio el fruto que el labrador, su padre, esperaba. Un fruto que no consistió en enriquecerse, sino en ser exprimido hasta la última gota de su sangre. Ese fue el vino que produjo Jesús, y que por eso una noche antes de ser crucificado tomó una copa de vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Jesús es la vid verdadera, y dice: mi Padre es el labrador. Pero en esa conexión que podemos hacer sin ningún temor, porque ¿a quién le estaba hablando Jesús? A judíos. Si nos está hablando a nosotros, uno dice: tan bonita la parábola. Pero los que estaban escuchando esta parábola eran judíos que constantemente mencionaban a Isaías. Es más, Jesús mismo en muchas ocasiones dijo: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Isaías siempre estaba en boca de Jesús y sus discípulos. Así que cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo no dudo que los discípulos inmediatamente recordaron la vid falsa, la vid que dio uvas silvestres. Y yo me imagino la expectativa de ellos, así como las expectativas de los hombres de Judá y de Jerusalén cuando escucharon el cantar de mi amado. Me imagino que los discípulos se ponen a la expectativa, y entonces viene lo que Jesús añade: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Sigue la comparación. ¿Qué era lo que iba a pasar con las uvas silvestres? Bueno, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, les dice a los discípulos, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es el imperativo que coloca Jesús? Permaneced en mí. Y aquí hay un giro muy llamativo,
Porque la crítica que Dios le hace al pueblo de Israel, ¿cuál es? Frutos silvestres. Así que cuando uno mira a Isaías y se pone en el papel de ese pueblo, lo primero que uno se pregunta o se puede preguntar es: ¿cómo hago yo para dar frutos jugosos? Que no me vayan a salir frutos silvestres. De pronto esa es la preocupación, y yo lo digo porque en mi educación cristiana de pequeño, de joven, constantemente escuchaba, veía dedos así apuntadores de líderes y de predicadores. ¿Tú qué estás haciendo para el Señor? ¿Cuáles son tus frutos? Y eso lo ve uno como una pistola así apuntándole, ¿cierto? Aún en el seminario, preparándome para servirle al Señor, tenía un profesor que cuando llegábamos de vacaciones le gustaba preguntar: ¿y qué hicieron en vacaciones? El uno se había ido para donde la familia, el otro se había puesto a descansar, el otro se había ido para la playa. Y luego decía: y las almas perdiéndose, ustedes perdiendo el tiempo. ¿A cuántos le predicaron el evangelio? Entonces uno se sentía así: no he hecho nada, no he dado fruto. ¿Cuál es mi fruto? ¿Cuál es tu fruto? Isaías lo lleva a uno a eso. Pero ¿saben qué dice Jesús? El fruto es problema mío. Su problema es permanecer en mí. Él está hablando desde una relación con Él, estable, permanente, y Él se encargará de los frutos. ¿Qué dice aquí de los frutos? ¿Que los llevemos? No, los promete, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Iglesia, nosotros no tenemos que preguntarnos o preocuparnos por lo que estamos produciendo. Nuestra tarea es permanecer en una relación estable de discipulado con Jesús. Dice el versículo 5, repite Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Mirando uno a Isaías, uno diría: no, de pronto sí. Separados de Jesús, ¿qué podemos hacer? Llevar uvas silvestres, venenosas, con apariencia de fruto, pero que solo envenenan. Separados de mí, nada podéis hacer. La expectativa de Dios sigue siendo la misma. La presentación es diferente, porque en Isaías el problema de la corrupción del pueblo de Israel era debido a que se habían separado de Dios. Y aquí Jesús lo que está diciendo a los discípulos, en otras palabras, es: ojo, la historia se puede repetir. No se aparten de mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Tendríamos que preguntarnos entonces, frente a la expectativa de Dios, ¿cuál es tu realidad? Si Dios cantara una canción para ti hoy, la canción del amado, ¿qué te cantaría? ¿Qué parábola usaría contigo? Podemos estar viendo la maldad que hay en este mundo, la cual tenemos como tarea iluminar como pueblo de Dios. Pero también podríamos caer en el error de Israel, de proclamar a un Dios con los labios, pero vivir otra cosa con los hechos. Problema de Israel: incoherencia entre la religión y la práctica. Ese es un pecado en el que también la iglesia puede caer, y el carácter de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios contra la corrupción. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Y piense única y exclusivamente en su vid, no en la del vecino,
no en la del hermano, no en la del cónyuge. Piensa en su vida. ¿Cómo la está viendo Dios? Tal vez vemos en Isaías a un Dios frustrado e iracundo, pero en Jesús vemos al mismo Dios casi suplicando: permaneced en mí. Es un asunto de relación personal. Señor, tú eres el único que puede juzgarnos a cada uno. Tú eres el único que puede mostrarnos nuestra condición. No estamos en la posibilidad de juzgarnos unos a otros, pero tú, Señor, nos estás viendo en lo más profundo del corazón. Por eso nos presentamos delante de ti y te ruego, Señor, que a cada persona que está aquí en esta tarde, tú le hables directamente acerca de su vid. ¿Qué clase de uvas está dando y cuál es la razón? Y entendiendo, Señor, la invitación de Jesús, queremos manifestarte nuestro deseo de permanecer en ti, de permanecer en esa relación estrecha contigo, para cumplir tu expectativa, Dios, para que haya una coherencia entre tu expectativa y la realidad de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Les esperamos el próximo domingo, el miércoles, a los que vienen los miércoles. Y no olvide tomarse un tinto antes de irse.